A las 06:08 de la mañana, el motor principal del Costa Serpiente, un crucero de lujo que zarpó desde Málaga rumbo a las Canarias, se detuvo sin previo aviso. No hubo alarma ni pánico entre los pasajeros, pero en la sala de máquinas, entre engranajes y válvulas, un silencio diferente se impuso, ese que solo reconocen los que entienden que un barco en mar abierto no debe, bajo ninguna circunstancia, quedarse quieto. Vicente Navarro, 63 años, coronel del ejército retirado y especialista en logística naval, ya estaba despierto. No por rutina, sino por una costumbre que nunca lo abandonó desde sus años en misiones internacionales. Aunque ya no usaba uniforme, seguía observando los detalles como si su vida dependiera de ellos. Esa mañana, al sentir que la vibración constante del buque desaparecía por completo, supo que algo había fallado. Y no era técnico. Estaba en cubierta, solo, con una taza de café y el mar inmenso frente a él. El cielo aún era gris, típico de esas horas donde el día duda si empezar. El crucero flotaba inmóvil. En su rostro no había expresión, pero por dentro su mente calculaba. Había vivido momentos similares en contextos más extremos. En Afganistán, por ejemplo, cuando una patrulla dejaba de responder al radio o cuando un convoy se desviaba 10 metros del itinerario. No era el hecho, era el patrón, lo que llamaba su atención. Algo no cuadraba. La noche anterior, su esposa, Alicia Navarro, 49 años, abogada penalista especializada en casos de violencia doméstica, no había vuelto a la cabina. Él no se alarmó de inmediato. Llevaban años caminando en paralelo. Dormir en silencio, compartir desayunos sin preguntas, era parte del contrato tácito que sostenían. Lo que lo desconcertó no fue su ausencia, sino la precisión con la que ocurrió. Habían tenido una discusión breve antes de cenar sobre un asunto trivial. Ella salió a tomar aire y no volvió. Vicente esperó. No fue preocupación, fue observación. Sabía que el verdadero error, si había uno, no estaba en lo emocional, sino en lo logístico. Cuando el motor se detuvo a esa hora exacta, su pensamiento fue directo. No puede ser casual. Bajó al nivel inferior, cruzando pasillos donde aún se respiraba el sueño de los demás pasajeros. El personal del barco comenzaba a moverse con esa falsa calma que solo oculta incertidumbre. En la cubierta técnica, dos operarios hablaban en voz baja. Uno de ellos sostenía algo envuelto en una manta blanca. Vicente solo alcanzó a ver una esquina metálica. Una pulsera quizá. Demasiado reconocible para quien ha memorizado los detalles. Volvió a su camarote sin prisa. Se lavó la cara. Abrió el maletín donde guardaba siempre lo esencial. No documentos, no ropa. Datos. Archivos digitales, registros, un pequeño disco duro. Siempre creía que el verdadero poder no estaba en la fuerza, sino en la información bien usada. En esa maleta también llevaba el portátil. Lo encendió. Lo revisó todo. No por ansiedad, por método. Esa misma mañana, a las 07:40, uno de los ingenieros navales del buque, un gallego serio llamado Fernando Lledó, 57 años, comunicó al capitán que habían encontrado en el propulsor de babor restos de fibra sintética y una pulsera metálica enredada entre los ejes. No podían confirmarlo en ese momento, pero todo apuntaba a que era material orgánico lo que había causado la detención. El capitán, Leandro Torres, 51 años, exoficial de la Armada y actual director de operaciones del Costa Serpiente, palideció visiblemente al ver el objeto. No hubo declaraciones, solo un movimiento rápido. Pidió activar protocolo interno de seguridad y solicitar asistencia de la Guardia Costera, discretamente. Nadie debía saberlo aún. Mientras tanto, Vicente hizo lo que cualquier otro pasajero no habría hecho. Bajó a la recepción principal y solicitó hablar con un miembro del equipo de seguridad. Reportó con calma que su esposa no había dormido en la cabina, que la última vez que la vio fue cerca de las 23:00 horas, que habían tenido una discusión leve, que ella se sentía abrumada, que quizás había querido estar sola. No hubo dramatismo en sus palabras, solo hechos, precisos, organizados, cronológicos. El oficial tomó nota, le agradeció, le pidió que esperara en su camarote. Vicente asintió y regresó.
Sabía que su declaración activaría el siguiente paso. Lo había anticipado. Pero no esperaba lo que ocurrió minutos después. Un camarero joven, tímido, de origen canario, Oscar Ramos, 25 años, se acercó al equipo de seguridad por voluntad propia. Dijo que la noche anterior, mientras cerraba el bar del nivel 6, había visto a Vicente y a su esposa caminar juntos hacia la popa del barco, justo cuando ya no había nadie más por esa zona. No escuchó gritos, no hubo escándalo, solo vio cómo se alejaban en silencio, movimientos tensos, brazos que no se tocaban. Ese dato aislado cambió todo. No era una desaparición sin testigos. Había una línea directa entre la última hora conocida y el punto exacto donde ahora, 12 horas después, el motor había fallado. Para los oyentes que no conocen cómo funcionan los protocolos en embarcaciones de este tipo, es importante explicar algo. Cuando desaparece un pasajero en mar abierto, la tripulación tiene tres caminos. 1. Suposición de extravío voluntario. 2. Accidente fortuito. 3. Intervención externa. La elección de cuál seguir depende de los primeros tres testimonios. Y en este caso, había demasiada coincidencia para que fuera casualidad. Vicente, al saber que había un testigo, no cambió su versión. No pidió hablar. No mostró molestia. En su mente todo era cálculo. Lo que no sabía es que esa versión que construyó con precisión militar comenzaba a desmoronarse por una variable que no había previsto. La mirada rutinaria de un camarero joven. Alguien que simplemente hacía bien su trabajo. Porque como muchos saben, los planes más elaborados suelen fallar por los detalles que se consideran insignificantes. Vicente aprendió eso en Bosnia. Lo sabía de sobra. Pero esta vez no lo aplicó. Y así, a las 10:22 de la mañana, mientras los técnicos trabajaban para liberar el propulsor, y mientras el capitán recibía órdenes de la Guardia Costera, comenzó lo que nadie a bordo esperaba: una investigación judicial en alta mar. Una investigación donde cada minuto contaba. Y donde el silencio, más que protección, podía convertirse en evidencia. El crucero seguía detenido en medio del océano Atlántico. El capitán Leandro Torres se mantuvo en su cabina privada durante varias horas, en contacto constante con las autoridades marítimas. No dijo nada al pasaje. No emitió comunicado. Solo solicitó al equipo de seguridad interna que mantuvieran todo con la mayor discreción posible. Mientras tanto, Vicente Navarro permanecía en su camarote, revisando una y otra vez el contenido de su ordenador portátil. No borraba archivos, no eliminaba correos, solo organizaba. En su mente la estrategia todavía estaba vigente. Si algo había aprendido en sus años en el ejército, era que un operativo no termina cuando se ejecuta, sino cuando se consolida la versión oficial. Pero el contexto había cambiado. Demasiadas variables nuevas. A las 13:40, una notificación llegó a bordo. La Guardia Costera ya estaba en ruta. A bordo del helicóptero que se aproximaba, viajaba una criminóloga forense del Ministerio del Interior, Clara Mena, 38 años, especialista en desapariciones complejas. Era conocida por su capacidad para detectar patrones donde otros solo veían coincidencias. Su llegada no fue anunciada públicamente. Solo la tripulación fue informada. En cuanto aterrizó en la cubierta 9, tomó control del procedimiento. Lo primero que pidió fueron los registros de cámaras de seguridad, en especial las correspondientes al sector de popa del buque, entre las 22:30 y 23:30 del día anterior. Lo que encontró no fue la imagen de un crimen, sino su ausencia total. El sistema había sufrido un fallo precisamente en ese intervalo. Una interrupción de 58 minutos en la grabación. Clara pidió un informe técnico inmediato. En cuestión de horas, detectaron que el fallo no fue accidental. Alguien había desactivado el sistema manualmente desde una terminal restringida. La ubicación, una consola en la zona de mantenimiento del nivel 3. El acceso a esa terminal requería una tarjeta especial, y los registros digitales mostraban un uso no autorizado a las 21:57 del mismo día. Nadie del equipo técnico lo reconocía. El acceso, aunque manipulado, dejaba rastro. Era una tarjeta clonada.
Vicente no figuraba entre los nombres autorizados, pero Clara ya intuía lo que muchos casos le habían enseñado. Cuando el culpable no aparece en los registros, hay que buscar en las sombras del sistema, no en sus normas. Al mismo tiempo, en la inspección de la cabina donde dormían Vicente y Alicia, se detectó un detalle anómalo. Entre los productos de aseo personal, había una camisa lavada a mano, aún húmeda. El crucero contaba con servicio automático de lavandería, y los pasajeros rara vez lavaban su ropa manualmente. La prenda fue enviada a análisis. Bajo luz forense, se hallaron restos mínimos de fibras sintéticas y una partícula de esmalte de uñas. Coincidía con el tipo que usaba Alicia. Mientras las pruebas crecían, Clara decidió citar a Vicente para una declaración formal. Se habilitó una sala sin ventanas en el nivel intermedio, alejada del tránsito de pasajeros. Él llegó puntual, sereno. No pidió abogado, no cambió su versión, repitió lo mismo. Una discusión menor, ella saliendo a tomar aire, él quedándose en la cabina. Cuando se le preguntó por qué no alertó antes, dijo que pensó que Alicia volvería, que no era raro que se alejara a caminar. Su tono era tranquilo, casi pedagógico. Pero Clara notó algo más allá de las palabras. Sus manos. Tenía arañazos recientes en los antebrazos. Cuando se le consultó por ellos, dijo que se había resbalado en la ducha. El equipo médico del buque fue convocado para una inspección rápida. Determinaron que las heridas no eran consistentes con una caída. Parecían causadas por contacto directo con uñas humanas. Aún así, no se emitió acusación formal. Solo se solicitó, como medida preventiva, que Vicente fuese trasladado a una cabina en el nivel técnico, bajo vigilancia constante. Aceptó sin objeciones. La moral del equipo de seguridad del buque comenzó a resentirse. Algunos oficiales, especialmente los más jóvenes, comentaban en voz baja lo extraño del caso. No había cuerpo, solo fragmentos. No había escena directa, solo ausencias. Pero Clara ya había vivido algo similar. En 2017 lideró una investigación en aguas del estrecho, cuando un empresario desapareció de un yate de lujo y su cuerpo nunca apareció. Lo resolvió con un patrón. Rastros logísticos, no físicos. En este caso, aplicó lo mismo. Pidió acceso al historial de uso del ordenador personal de Vicente. Aunque protegido con contraseña, los técnicos del ministerio lograron acceder al sistema mediante una clonación segura del disco. Lo que encontraron no fueron fotos íntimas ni mensajes comprometidos, sino algo mucho más revelador. Mapas internos del buque, listados de horarios del personal, rutas de vigilancia, notas etiquetadas como zonas ciegas. Ese archivo, llamado simplemente Noche 4, contenía 3 rutas marcadas en color rojo, todas pasando por sectores sin cobertura de cámaras. Una de ellas llevaba directo a la popa del barco, el mismo punto señalado por el camarero testigo. También había un documento de texto con indicaciones de tiempo. ¿Cuánto tardaba un pasajero en ir desde la cubierta 5 al nivel técnico sin ser visto? Vicente lo había calculado todo. Clara no necesitaba más para formular su hipótesis. No fue un accidente. No fue una reacción impulsiva. Fue un acto planificado. Y como todos los planes, este también dejó rastros. Rastrear el silencio era su especialidad. Pero lo que la sorprendió no fue la frialdad del hombre, sino su falta de arrepentimiento. Ni una duda, ni una grieta, solo método. Esa noche, mientras el buque seguía flotando inmóvil, Clara preparó el informe preliminar para la fiscalía. El primer párrafo decía: existen indicios racionales de criminalidad. El perfil del investigado corresponde al de un individuo con entrenamiento operativo, capacidad de cálculo estratégico y ausencia emocional visible. El móvil aparente no es emocional, sino estructural. Control. Vicente, en su nueva cabina de aislamiento, miraba por la escotilla con expresión neutra. En la mesa, junto a un libro cerrado, tenía un pequeño bloc de notas. En él, una sola frase escrita a mano. Toda decisión tiene consecuencias. A veces el error no es decidir, sino creer que nadie lo verá. El Costa Serpiente fue autorizado a continuar lentamente su curso hacia el puerto de Cádiz.
La Guardia Costera mantenía un seguimiento aéreo mientras el equipo forense del Ministerio del Interior consolidaba la cadena de indicios. Clara Mena seguía a bordo, con su equipo trabajando a contrarreloj. Vicente Navarro permanecía bajo vigilancia, sin emitir palabra. La rutina del crucero se había transformado en una secuencia de pasos medidos y silencios incómodos. Ya no se trataba solo de una desaparición, sino de lo que todos empezaban a comprender como algo mucho más grave. Los pasajeros seguían sin recibir información oficial. El capitán Leandro Torres mantenía su tono sereno en cada anuncio, hablando de maniobras preventivas y revisiones técnicas. Pero los rumores crecían. En los pasillos, en las terrazas, en las cenas se empezaban a tejer teorías. Algunos creían que se trataba de un caso de salud grave. Otros hablaban abiertamente de suicidio. Pocos sospechaban de Vicente. Su presencia distante, su forma educada de hablar, su control casi militar, lo protegían. Era el tipo de persona que pasa desapercibido entre multitudes. En tierra firme, la Fiscalía de Cádiz recibía los primeros informes. El archivo enviado por Clara incluía imágenes de los mapas modificados, la camisa lavada a mano, el historial del ordenador, las capturas de los accesos al sistema de seguridad. También una lista preliminar de testigos a ser entrevistados una vez el barco llegara a puerto. La estructura del caso comenzaba a solidificarse. No se trataba solo de un crimen. Se trataba de cómo alguien pudo haber manipulado un entorno cerrado, controlado y tecnificado como lo es un crucero moderno. A bordo, la tensión empezaba a provocar cambios visibles. Algunos empleados del barco pedían ser reasignados. Otros se mantenían en silencio. Clara sabía que, en casos como estos, el miedo es un factor. Miedo a hablar, miedo a equivocarse, miedo a lo que implica aceptar que el crimen no llegó desde fuera, sino que se gestó entre ellos. Esa es una lección que Clara aprendió en su primer caso serio, años atrás. La amenaza no siempre viene disfrazada de caos. A veces se viste de traje limpio y comportamiento correcto. Mientras tanto, Vicente pasaba sus horas revisando libros de estrategia y escribiendo breves notas que nadie entendía del todo. No se quejaba, no pedía nada. En su celda temporal no había fotografías ni objetos personales. Solo su cuaderno, su bolígrafo, su presencia contenida. Al llegar a Cádiz, el procedimiento fue exacto. El buque fue escoltado discretamente por una unidad marítima y atracó en zona restringida. No hubo cámaras, no hubo prensa, solo una comitiva judicial que subió directamente al barco y tomó control de la custodia. Vicente fue trasladado sin resistencia. Caminaba con las manos a la espalda como lo hizo tantas veces en sus años de servicio. No evitaba las miradas, tampoco las buscaba. Era como si supiera exactamente qué debía hacer y cuándo. Fue internado de forma provisional en el centro de detención de Puerto Real. Allí, las autoridades comenzaron el proceso formal de instrucción. El juez de guardia autorizó el ingreso del material digital recuperado, así como las pruebas forenses obtenidas en el barco. Se designó un abogado de oficio, pero Vicente se negó a declarar por el momento. Solo firmó la recepción del acta. Mientras tanto, la noticia finalmente se filtró a medios locales. La palabra desaparición fue sustituida por presunto homicidio. El nombre de Vicente Navarro fue mencionado con cautela, seguido siempre de la frase «a la espera de confirmación judicial». Pero el impacto ya estaba hecho. En redes sociales, la historia comenzó a viralizarse. ¿Quién era el coronel Navarro? Se convirtió en tendencia en algunos foros. Se compartían fotos antiguas suyas, artículos de prensa sobre su carrera, opiniones divididas. Unos lo defendían como hombre recto, otros empezaban a preguntarse si esa rectitud no escondía rigidez emocional. En la prisión, Vicente pidió acceso a un ejemplar del Código Penal Militar, no para preparar una defensa, sino para subrayar fragmentos. En la página donde se detallan las faltas graves cometidas con premeditación, marcó con un lápiz una línea. La planificación no elimina la responsabilidad, la agrava. Clara, por su parte, preparaba su comparecencia ante el juez instructor. Sabía que el caso no sería sencillo. No había cuerpo completo. No había testigos del momento exacto.
pero lo que sí tenía era un rastro lógico tan definido que bastaba para dibujar una intención. Y en derecho penal, la intención es el corazón del crimen. Uno de los momentos más reveladores ocurrió al revisar las grabaciones internas del sistema digital del crucero. Un técnico detectó que el sistema de cámaras había registrado una modificación en el firmware, realizada manualmente. El parche había sido cargado desde un dispositivo externo. Era sofisticado, pero no imposible. Clara recordó entonces una conversación con el hermano de Vicente, años atrás, cuando trabajaban juntos en el Comité de Análisis de Amenazas Informáticas. Vicente sabía cómo infiltrar sistemas. Lo había hecho en simulacros del ministerio. La confirmación fue inmediata. El dispositivo utilizado era un USB con número de serie registrado a nombre de una empresa de consultoría, propiedad de Vicente. Una compañía aparentemente inactiva, pero con actividad reciente. La prueba era decisiva. Ya no se trataba de especulación. Era intervención directa sobre el sistema de seguridad del barco. Un hecho que no podía explicarse como error técnico. El juez dictó prisión preventiva sin fianza. La acusación formal se preparaba. Clara concluyó ese día con una reflexión anotada en su libreta personal. El control absoluto es una ilusión. Siempre hay una mirada que no calculaste. Siempre hay una variable humana que rompe el plan. La investigación seguía, y aunque la historia aún no tenía final, cada paso acercaba a una verdad que, tarde o temprano, saldría a la superficie, como todo lo que se oculta en el mar. El juicio se programó con carácter prioritario. La presión mediática era creciente, aunque las autoridades intentaban contener el ruido con comunicados medidos. La instrucción se cerró en tiempo récord. Las pruebas eran suficientes para sostener una acusación formal por homicidio agravado con premeditación. Vicente Navarro fue notificado sin inmutarse. Aceptó la designación de defensa particular, aunque no ofreció colaboración activa. El abogado Javier Cuellar, 54 años, conocido por su perfil técnico y su experiencia en causas militares, asumió el caso con cautela. Desde el inicio supo que su cliente no buscaría la absolución, sino el control del proceso. El juicio comenzó en la Audiencia Provincial de Cádiz. La sala fue acondicionada para evitar filtraciones. Se permitió la entrada de prensa solo en la sesión inicial y en la lectura del veredicto. Vicente llegó vestido con sobriedad. No usaba traje, pero mantenía un porte digno. Caminaba sin apresurarse. Se sentó en el banquillo con la espalda recta, las manos cruzadas sobre las piernas. Su rostro era el mismo de siempre, sereno, frío, inexpresivo. La fiscalía presentó su caso en 3 bloques. Primero, el contexto. Un viaje en pareja tras años de distanciamiento. Un matrimonio en crisis, con evidencias de comunicación nula. Segundo, la ejecución. Planificación detallada, manipulación del sistema de cámaras, selección de zona ciega y supresión de rastros. Tercero, el encubrimiento, simulación de normalidad, falsa colaboración con el equipo de seguridad y relato fabricado. Cada elemento fue respaldado con documentos, registros digitales y testimonios. El primero en declarar fue Leandro Torres, el capitán del Costa Serpiente. Confirmó haber tenido contacto con Alicia Navarro en varias ocasiones durante el viaje y reconoció una relación incipiente basada en afinidad personal. Negó haber intervenido en su decisión de separarse, pero admitió que ella le había manifestado sentirse agotada emocionalmente. Su testimonio fue breve, pero dejó una impresión clara. Alicia había tomado una decisión interna antes de que el viaje terminara. El turno siguiente fue para el técnico que descubrió la manipulación del sistema de cámaras. Explicó con lenguaje accesible cómo se había introducido un archivo ejecutable desde una memoria externa, alterando temporalmente la grabación de una franja horaria específica. Añadió que esa modificación requería conocimiento técnico avanzado y acceso físico a una terminal protegida. Luego, la declaración del camarero Óscar Ramos cerró el círculo probatorio. Contó cómo vio a Vicente y Alicia caminando hacia la popa del barco alrededor de las 23:00. No escuchó nada, no vio nada anormal, pero recordó que ella llevaba una chaqueta azul claro y él caminaba un paso por detrás.
Ese testimonio, aparentemente simple, reforzó el punto más delicado del caso, el momento exacto de la desaparición. La defensa, por su parte, intentó argumentar un estado emocional alterado. Alegaron que Vicente, al descubrir la posible infidelidad de su esposa, pudo haber actuado bajo presión psicológica. Presentaron informes que hablaban de su historial de estrés postraumático, no documentado oficialmente, pero mencionado por antiguos compañeros del ejército. Intentaron instalar la idea de un impulso, no de una estrategia. Sin embargo, la pericia psicológica solicitada por el tribunal contradijo esa versión. El informe, redactado por dos especialistas independientes, concluyó que Vicente conservaba plena capacidad de juicio y toma de decisiones. Su comportamiento, desde el inicio del viaje, respondía a una lógica planificada. No se detectaron episodios de desregulación emocional. No había rastros de impulsividad. Durante el juicio, Vicente escuchaba sin reaccionar. No negó nada, pero tampoco confirmó. No pidió perdón ni explicó razones. Solo intervenía cuando se le preguntaba directamente, y sus respuestas eran cortas, precisas, sin matices. En una de las sesiones, cuando se le preguntó si lamentaba lo sucedido, dijo simplemente, no es una cuestión de emociones, es una cuestión de coherencia. Esa frase, recogida por la prensa, fue replicada cientos de veces en titulares. El fiscal cerró su exposición con una reflexión que impactó al jurado. Aquí no juzgamos solo un acto. Juzgamos la elección de un hombre que, pudiendo retirarse, eligió construir un escenario. Eligió la precisión sobre la verdad, el cálculo sobre el diálogo. Eligió perder todo, pero hacerlo a su manera. El juicio duró 7 días. Las sesiones fueron intensas pero ordenadas. No hubo sobresaltos ni escándalos. Todo se mantuvo dentro del marco técnico y jurídico. El jurado, compuesto por 9 personas entre 45 y 65 años, deliberó durante 5 horas. La sentencia fue clara: culpable de homicidio agravado con premeditación y manipulación de sistema de seguridad. La pena: prisión permanente revisable sin posibilidad de reducción hasta pasados 30 años. Vicente no reaccionó. Escuchó el veredicto con la misma calma con la que escuchó las pruebas. No miró a nadie. No pidió intervenir. Simplemente se levantó cuando se le indicó y salió escoltado por 2 agentes. Al día siguiente, el Ministerio de Transportes anunció una revisión de protocolos de seguridad en cruceros con bandera española. Se propuso una ley para blindar los sistemas internos de cámaras y establecer auditorías digitales externas cada 7 días de navegación. A esa medida se la empezó a conocer en medios como Ley Navarro Torres. El caso, aunque cerrado judicialmente, dejó una pregunta flotando en el ambiente. ¿Cómo puede alguien vivir tantos años sin mostrar una sola grieta emocional? La respuesta no estaba en los informes ni en los testimonios. Tal vez estaba en esa frase escrita por Vicente en su cuaderno, recuperado tras su detención. No fue rabia, fue método, no fue pérdida, fue decisión. Y así terminó un juicio sin llanto ni redención, solo hechos y consecuencias. Vicente Navarro fue trasladado al centro penitenciario de alta seguridad de Morón de la Frontera. El ingreso se realizó sin cámaras, sin cobertura de medios, sin discursos. La orden era clara: cero exposición. La dirección del penal lo asignó a un módulo individual, sin contacto con otros internos durante las primeras semanas. La evaluación inicial realizada por el equipo psicosocial del centro fue inusual. No presentaba signos de estrés, ni ansiedad, ni conductas de negación. Respondía con cortesía, pero sin abrir puertas emocionales. Cuando le preguntaron si deseaba asistencia psicológica, respondió que no. Solo solicitó acceso a la biblioteca. Allí empezó su rutina. Cada mañana Vicente bajaba a la sala silenciosa de estanterías grises. No hablaba con los encargados. Elegía libros técnicos: historia militar, teoría de la decisión, biografías de líderes estratégicos. Nada de novela, nada de introspección emocional. Su mesa se convirtió en un pequeño centro de análisis. Llevaba un cuaderno donde anotaba frases, citas, fragmentos. A veces escribía observaciones propias, siempre con letra firme.
Nunca mostraba lo que escribía. En paralelo, la sociedad que había observado el caso desde lejos comenzó a procesarlo desde otra perspectiva. Los programas de actualidad analizaron el perfil del acusado. Psicólogos, criminólogos y exmilitares participaron en debates donde se discutía no solo el crimen, sino la figura de Vicente como símbolo de un tipo de masculinidad estructurada, inflexible, que no entiende la pérdida como parte de la vida, sino como una anomalía que debe ser corregida. El caso dejó de ser solo una historia judicial y pasó a convertirse en fenómeno sociológico. La Fundación Justicia Azul, dedicada a la prevención de violencia en relaciones adultas, lanzó una campaña inspirada en el caso. El lema era directo: el control no es amor, es estrategia. A través de esta iniciativa se ofrecieron talleres en toda Andalucía orientados a hombres mayores de 50 años. Se buscaba abrir espacios de diálogo sobre vínculos afectivos, envejecimiento emocional y gestión de las rupturas. El impacto fue mayor de lo previsto. Muchos participantes confesaron, por primera vez, que nunca habían hablado sobre sus emociones en décadas. Por otro lado, el capitán Leandro Torres presentó su renuncia definitiva a la compañía naviera. Envió un documento breve, sin detalles. No solicitó compensación ni retiro anticipado. Dejó su cabina y sus pertenencias en orden. Varios miembros de la tripulación comentaron en privado que ya no era el mismo desde el suceso. Su semblante, su postura, incluso su forma de caminar, reflejaban algo roto. Había perdido la autoridad silenciosa que lo caracterizaba. Simplemente se apagó. Pocos meses después, un periodista de investigación, Julio Antúnez, 42 años, lo encontró en una pequeña localidad costera cerca de Almería. Vivía en una casa alquilada, sin lujos, y trabajaba como instructor de navegación para adultos mayores. No figuraba como propietario del negocio ni como empleado formal. Enseñaba lo justo, sin exponerse. Cuando el periodista intentó entrevistarlo, Leandro se limitó a decir: "No tengo versión, solo memoria". Fue la única frase que permitió publicar. Mientras tanto, la familia de Alicia Navarro organizó una ceremonia simbólica en su pueblo natal, en las afueras de Murcia. Plantaron un olivo en su nombre, junto a un cartel, con una frase que ella repetía de joven: "La vida es cambio, el amor también". No hubo misa ni discursos, solo silencio, flores y algunas cartas escritas por sus amigas. Ninguna de ellas quiso hablar con medios. Preferían recordar a Alicia como alguien que intentó rehacer su camino, no como una víctima sin historia propia. En la prisión, Vicente fue integrándose lentamente al ritmo interno. No participaba en actividades colectivas, pero nunca causaba problemas. Algunos internos lo respetaban por su disciplina. Otros lo evitaban. No era temido ni admirado, solo observado. Un funcionario contó que, durante varios días seguidos, lo vio escribir la misma frase en su cuaderno: "Lo hice bien, lo hice completo". La repetición era exacta, no como obsesión, sino como verificación. Con el paso del tiempo, su figura fue desvaneciéndose de la conversación pública. Nuevos casos, nuevas polémicas, nuevas crisis ocuparon la atención mediática. Pero en ciertos foros especializados, el nombre de Vicente Navarro seguía apareciendo. En congresos de criminología, su expediente se convirtió en material de estudio. En cursos de psicología forense, su perfil fue analizado como ejemplo de comportamiento planificado sin detonante aparente. Clara Mena fue invitada a varias universidades a contar cómo abordó el caso. Siempre lo explicaba desde la lógica de patrones. Para ella, Vicente representaba una anomalía estadística. Alguien que nunca cruzó límites, que nunca dejó huellas previas, pero que al verse enfrentado a una pérdida percibida como amenaza a su estructura interna, decidió actuar con precisión quirúrgica. Lo que más la impactó no fue su frialdad, sino su convicción. No lo hizo por venganza. Lo hizo porque sintió que era su deber restaurar un orden que, según él, se había roto. En una de sus ponencias, Clara cerró con una frase que quedó grabada en varios asistentes: "No todos los criminales quieren causar daño. Algunos solo quieren eliminar lo que no pueden controlar. Y eso, a veces, es más peligroso que el odio". El olivo plantado en nombre de Alicia sigue creciendo. La placa no ha sido vandalizada ni retirada. De vez en cuando, alguien deja una flor o una vela,
no hay ceremonias. Solo gestos sueltos de gente que no la conoció, pero que entendió el mensaje. No se puede amar desde la posesión, ni vivir desde el miedo a cambiar. Lo que se pierde con control, no se gana con castigo. Y en la biblioteca del penal, Vicente sigue anotando, sin comentarios, sin preguntas, solo páginas llenas de frases donde ya no busca convencer a nadie. Solo repetirse, una y otra vez, que todo tuvo sentido, aunque ya nadie escuche, aunque ya nadie mire. Pasaron 2 años desde el juicio. Vicente Navarro seguía recluido en el módulo 3 del Centro Penitenciario de Alta Seguridad de Morón. Su expediente disciplinario estaba limpio. Nunca provocó incidentes ni reclamó ningún tipo de privilegio. La dirección del centro lo consideraba un interno modelo, aunque nadie lograba establecer un vínculo real con él. Había una barrera invisible que separaba a Vicente del resto del mundo, no por arrogancia, sino por estructura. Había decidido no participar de la vida emocional del lugar. Solo le interesaban los libros, la rutina y el orden. Sus días se organizaban con precisión militar. Despertaba a las 6 a.m. Hacía ejercicios mínimos en su celda. Desayunaba en silencio. Pedía siempre los mismos libros. Leía durante horas sin distracciones. A las 14 en Curry escribía en su cuaderno, siempre con la misma tinta azul, siempre en mayúsculas. Nunca se quejaba, nunca pedía nada, solo anotaba. Nadie sabía qué contenían esas páginas. Algunos funcionarios asumían que eran reflexiones filosóficas. Otros decían que eran cálculos. Uno de ellos, veterano en el penal, dijo una vez que Vicente no escribía para desahogarse, sino para sostener el control sobre sí mismo, como si perder el hábito fuera ceder una parte de su identidad. Mientras tanto, en el exterior, la figura de Alicia Navarro comenzaba a adquirir un nuevo significado. Una abogada de Murcia, compañera suya en los años de universidad, impulsó la creación de una clínica jurídica gratuita especializada en acompañamiento emocional a mujeres en procesos de ruptura. El proyecto tomó su nombre, Clínica Legal Alicia Navarro. El enfoque no era victimista ni sensacionalista. Su lema era claro: el amor no obliga, el amor no calla. En el primer año, la clínica recibió más de 1,200 consultas, muchas de ellas de mujeres mayores de 45 años, que atravesaban situaciones de dependencia emocional, desgaste conyugal o sensación de aislamiento en relaciones largas. Lo que un caso criminal dejó como herida, allí comenzó a transformarse en espacio de prevención. Los medios no volvieron a hablar de Vicente. Solo una vez, un medio digital publicó un reportaje titulado El Coronel Invisible. Fue una pieza sobria, sin imágenes, solo texto. Describía su día a día en prisión, su presencia neutra, su perfil sin grietas. El artículo no pretendía revictimizar ni provocar empatía, solo mostrar cómo alguien podía desaparecer sin salir del mapa. Cómo un hombre, una vez admirado por su racionalidad, había elegido reducir su existencia al silencio voluntario. Leandro Torres, el excapitán, seguía en su retiro. Vivía en una vivienda prefabricada cerca del puerto de Adra. Mantenía la rutina de salir cada tarde a navegar en un pequeño velero, solo. Nunca aceptó alumnos nuevos. Enseñaba navegación solo a un grupo fijo de jubilados que lo conocían de antes. Cada vez que tocaban el tema del crucero, él simplemente se levantaba y miraba al mar. No respondía. Solo miraba. Algunos decían que seguía llevando en el bolsillo una foto de Alicia, protegida por una funda plástica. Nadie se lo confirmó, pero todos lo creían. Uno de esos jubilados, Tomás Soria, 68 años, antiguo agente aduanero, dijo una vez que Leandro hablaba con los ojos, y que desde aquel suceso su mirada ya no tenía horizonte. Navegaba como quien no busca llegar, solo alejarse. El impacto legal del caso Navarro Torres seguía activo. Las auditorías en cruceros eran ahora más frecuentes. Las compañías se vieron obligadas a contratar consultores externos para supervisar sus sistemas digitales. Se implementaron alertas automáticas ante interrupciones de grabación y se exigió que todo acceso a zonas restringidas quedara documentado en tiempo real y con trazabilidad.
El sector turístico, inicialmente reticente, terminó aceptando que el caso fue un punto de inflexión. En foros del sector se hablaba de el antes y el después de Vicente Navarro. En el penal, un nuevo interno fue asignado como asistente en la biblioteca. Era joven, hablador, curioso. Se llamaba Jaime Núñez, 27 años, condenado por delitos menores relacionados con fraude digital. El director le pidió que, al menos, intentara interactuar con Vicente. No forzarlo, solo observar. Durante semanas Jaime intentó iniciar conversaciones indirectas. Comentaba libros en voz alta, dejaba notas con preguntas, incluso hablaba al aire esperando que Vicente reaccionara. Nada. Hasta que un día, sin mirarlo, Vicente le pasó una hoja con una frase subrayada en un libro de historia militar. Cuando se ha elegido el silencio como defensa, las palabras ya no sirven como armas. Ese gesto marcó una diferencia. No se hicieron amigos, pero Jaime entendió que Vicente no estaba cerrado al mundo. Solo había decidido observarlo desde lejos, desde un punto donde nadie pudiera tocar su lógica. Un informe interno del penal describió a Vicente como una mente en equilibrio estático. No era peligroso, pero tampoco inocuo. Era alguien que frente a la pérdida de control sobre su entorno emocional, había optado por una forma radical de restablecer el orden. Y ahora, en prisión, sostenía ese orden a través de rutinas, frases y páginas escritas con precisión matemática. A veces, de noche, los funcionarios oían su voz baja, repitiendo secuencias, como si repasara un plan que ya no servía, pero que necesitaba mantener en funcionamiento. Una forma de no desaparecer del todo. En uno de sus cuadernos, años después, se halló una frase escrita sin fecha, en el margen inferior de una página vacía. Lo que hice no fue amor, fue estructura, y la estructura no pide perdón, solo permanencia. Esa frase terminó en una ponencia universitaria, en un curso sobre pensamiento criminal. El profesor la leyó en voz alta y preguntó, ¿puede un crimen ser puro cálculo? ¿Puede alguien matar sin odio, sin emoción, solo para restablecer un equilibrio? Nadie respondió, porque a veces la respuesta no está en la ley, está en los silencios que la ley no alcanza a escuchar. El paso del tiempo no cambió la rutina de Vicente Navarro. Año tras año su celda permanecía impecable, con los mismos objetos alineados milimétricamente. 2 libros activos, un cuaderno, un bolígrafo y un vaso de plástico siempre en el mismo ángulo sobre la mesa. No recibía visitas, no aceptaba cartas, no realizaba llamadas. La única conexión que mantenía con el exterior era a través de los informes que leía, las resoluciones judiciales que seguía por interés técnico y los artículos académicos que solicitaba a la biblioteca del penal. No buscaba entretenimiento sino estructura. Para él, la libertad ya no era una posibilidad, pero el control de su mundo interno seguía intacto. Mientras tanto, la clínica legal Alicia Navarro consolidaba su actividad. En su tercer año, amplió su ámbito de intervención a otras provincias y comenzó a formar parte de una red nacional de asesoramiento emocional para mujeres mayores de 40. Sus coordinadoras señalaban un patrón preocupante. Muchas mujeres consultaban no por violencia explícita, sino por una forma de desgaste silencioso, relaciones donde la pareja no golpea, no grita, pero tampoco escucha, ni valida, ni permite respirar. Se hablaba del control sin escándalo, del daño que se ejerce cuando el otro se convierte en estructura y no en presencia humana. El caso Navarro, sin proponérselo, había abierto un espacio para ese tipo de reflexión. En la Facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, un grupo de alumnos presentó un trabajo de fin de grado sobre la ilusión del vínculo en personalidades hiperracionales. Uno de los apartados centrales giraba en torno al perfil de Vicente. Lo analizaron no desde la óptica del crimen, sino desde la ausencia total de registro emocional. Concluyeron que para ciertos perfiles, la idea de pareja no parte del afecto, sino de la funcionalidad. Y cuando esa funcionalidad se altera, la respuesta no es duelo, sino corrección. El documento fue compartido entre varios docentes y derivó en un seminario más amplio sobre afectividad y control en relaciones duraderas. A nivel legislativo, la llamada Ley Navarro Torres siguió su curso
y fue ratificada por el Senado con apoyo transversal. Se convirtió en el primer marco normativo en Europa que obliga a los cruceros con bandera nacional a implementar sistemas de grabación duplicada con respaldo en la nube y control externo, no manipulable por la tripulación. Además, se estableció un protocolo de alerta temprana para desapariciones a bordo, sin necesidad de esperar 24 horas. La ley fue presentada como una medida técnica, pero en su espíritu albergaba una lección social. Los entornos cerrados no pueden depender de la buena voluntad de quienes los operan. Necesitan testigos, registros y memoria digital. En el penal, Vicente recibió una notificación oficial sobre la nueva ley. Se limitó a doblar el documento, guardarlo en su carpeta y seguir con su lectura. No hizo comentarios, pero al día siguiente escribió durante 3 horas seguidas. Según el funcionario de turno, fue la primera vez que lo vio llenar más de una docena de páginas, sin pausa. No se supo qué decía ese texto. Fue archivado con los demás cuadernos bajo su nombre, y nadie volvió a verlo leerlo. Un funcionario nuevo, Rubén Carrasco, 41 años, exagente penitenciario en Valencia, pidió encargarse del módulo de lectura. Había escuchado hablar de Vicente y le intrigaba su caso. Sin acercarse demasiado, comenzó a observar sus gestos, sus hábitos, sus tiempos. Descubrió que Vicente repetía ciertos movimientos cada vez que se sentía observado. Cerraba el cuaderno, alineaba el bolígrafo y se quedaba mirando al mismo punto del muro durante exactamente 17 segundos. No lo hacía por incomodidad. Era un gesto defensivo, como quien necesita volver al centro exacto de su propio esquema antes de permitir que algo externo lo toque. Una mañana Rubén encontró sobre la mesa de la biblioteca un folio doblado con una frase escrita sin firma. El problema no fue perder a alguien, fue no aceptar que lo ajeno no debe organizarse. Esa nota no fue reportada, pero sí quedó registrada en su informe personal. La interpretó como una grieta, tal vez mínima, pero real. En paralelo, la familia de Alicia hizo algo inesperado. Donaron parte de la indemnización que recibieron tras el juicio a la Universidad de Cádiz, con una condición: crear una beca para tesis sobre ética emocional en contextos legales. El programa se llamó Horizonte Alicia. Cada año se premia a un estudiante que trabaje sobre cómo el derecho puede proteger no solo cuerpos, sino dignidades. El acto de presentación fue sobrio. Asistieron autoridades académicas, antiguos compañeros de Alicia y algunas de las mujeres que habían sido asesoradas por la clínica. Uno de los discursos, breve pero contundente, fue leído por la directora del programa. Decía: el daño no siempre deja cicatriz visible. A veces se manifiesta en años de silencio, de decisiones aplazadas, de alegría contenida. Esta beca existe para recordar que lo humano no se defiende solo con leyes, sino con escucha. Ese mismo mes, el velero de Leandro Torres fue encontrado a la deriva frente a la costa de Almuñécar. No hubo accidente, solo una avería menor en el timón. El capitán no pidió ayuda, solo esperó en silencio a que lo remolcaran. Cuando lo entrevistaron brevemente, dijo que no tenía prisa, que el mar siempre le daba lo mismo: distancia. Un mecánico que revisó la embarcación encontró en la cabina una pequeña radio encendida, pero sin volumen, sintonizada en una frecuencia local de noticias. Dijo que nunca la apagaba, como si necesitara escuchar sin oír. Y así, la historia continuó. No en titulares, no en escándalos, sino en los ecos pequeños que deja lo que una vez se quiso borrar. Porque el crimen no desaparece cuando se cierra un caso. Se transforma en aprendizaje, en ley, en advertencia o en silencio. Como ese que Vicente Navarro seguía habitando, sin palabras, pero lleno de frases escritas que nadie más podía entender. El 17 de abril de 2025, a las 10:42 de la mañana, Vicente Navarro dejó de escribir. No fue una decisión anunciada ni una ruptura emocional. Simplemente esa mañana no pidió su cuaderno habitual. Caminó hasta la biblioteca, eligió un solo libro, Los puentes de Madison, y lo abrió en silencio. Nunca antes había leído ficción romántica. Pasó página tras página sin tomar notas, sin marcar líneas. El funcionario Rubén Carrasco lo observó con extrañeza.
Anotó el gesto en su informe diario, con una frase que subrayó: primera lectura no técnica en más de 3 años. Esa noche, Vicente no durmió. No por angustia, sino por otra cosa. Cambio. Algo en su mirada ya no estaba fijo. Algo flotaba. A la mañana siguiente, pidió papel y un sobre. No tenía a quién escribir, pero lo hizo. 13 líneas, letra clara, firma al final. No entregó la carta a ningún familiar. Solo dejó instrucciones para que fuese abierta dentro de un año, por quien estuviera a cargo de su celda en ese momento. El sobre fue guardado en su archivo personal. Nadie lo tocó. Durante las semanas siguientes, Vicente redujo su rutina. Ya no anotaba cifras, ya no recitaba frases. Se sentaba en el patio interior, con los ojos cerrados, como si escuchara algo que el resto no percibía. No hablaba, no preguntaba, pero parecía atento a cada cosa, a los pasos de los internos, al canto de los pájaros en el alféizar, a las sombras que avanzaban por el suelo conforme caía la tarde. Rubén le ofreció un nuevo libro una tarde, La tregua de Benedetti. Vicente lo aceptó con una sonrisa leve, casi imperceptible. Fue la primera vez que mostró gratitud sin palabras, y entonces ocurrió lo inesperado. Un domingo de mayo, durante la entrega semanal de libros, Rubén encontró en la mesa de la biblioteca una hoja escrita a mano, sin firma. El texto, corto, decía así: si pudiera volver al día antes del viaje, la abrazaría más fuerte, no para retenerla, para soltarla sin miedo. Rubén la guardó. Nunca la enseñó al director. Supo que no tenía que archivarla. La dobló y la dejó dentro de uno de los libros más consultados por Vicente, El arte de la guerra. Fue su forma de proteger ese instante, como quien guarda una confesión sin romperla. Meses después, Vicente pidió ingresar como voluntario al taller de encuadernación del penal. Allí empezó a trabajar con las manos. Piel, papel, hilo. Al principio, con distancia. Luego, con entrega total. Reparó libros antiguos, cosió lomos, restauró cubiertas. Un día, uno de los internos jóvenes le preguntó si no echaba de menos su vida anterior. Vicente no respondió, pero esa noche escribió en su cuaderno algo que se hallaría tiempo después. No la extraño. Extraño no haberla vivido como debía. Fue en ese mismo taller donde ocurrió lo que nadie previó. Un joven de 24 años, interno por robo con fuerza, leyó en voz alta un fragmento que le había emocionado. Era de un cuento breve de Cortázar. Al terminar, preguntó en voz baja si alguno quería compartir algo. Hubo silencio. Y de pronto Vicente levantó la mano. Por primera vez pidió la palabra. Contó sin detalles cómo a veces el dolor se disfraza de estructura. Cómo uno aprende a construir muros para que no entre el miedo, pero termina encerrándose con él. Habló durante 4 minutos. Al terminar, los demás lo miraban sin saber qué decir. No por lástima, por respeto, porque en ese momento Vicente no era el hombre del crimen. Era solo alguien que por fin había aceptado mirar hacia adentro. Y fue ahí, en ese instante tan pequeño, donde surgió lo más inesperado de todo. Un aplauso tímido, luego otro y otro. No por lo que dijo, sino por lo que simbolizó: la rendija, la grieta, el inicio de algo nuevo. Desde entonces, Vicente no volvió a ser el mismo. No dejó de ser metódico ni ordenado, pero algo cambió. Se convirtió en mentor informal del taller. Ayudaba a los nuevos, corregía sin imponer, y en sus cuadernos ya no escribía frases frías. Escribía fragmentos de historias, pequeñas escenas, momentos imaginados, como si por fin se permitiera construir algo sin controlarlo todo. Un año después, cuando se abrió la carta que dejó sellada, Rubén fue quien la leyó. Decía: si alguien abre esto, que sepa que el silencio fue mi castigo. No por lo que hice, sino por lo que no supe ver. Gracias por seguir leyendo. Nadie en la prisión esperaba redención. Tampoco Vicente la pidió. Pero algo quedó claro para todos. Incluso las mentes más duras pueden ablandarse cuando se permiten perder el control. No por debilidad, por humanidad. Y ahora, si llegaste hasta aquí y esta historia te removió algo, te invitamos a dejar un comentario. ¿Conocías el caso de Vicente Navarro? ¿O tal vez supiste algo diferente? Queremos leer tu versión.
Y si valoras relatos como este, suscríbete. Nunca sabes cuál será la próxima historia real que te deje pensando durante días. This is an artistic and fictional creation intended for both entertainment and educational purposes. Any resemblance to actual people or events is purely coincidental. Some scenes and dialogues in the video are part of a dramatized performance and incorporate elements of grotesque, satire, and exaggeration. The creator stands against discrimination, violence, and hatred. This channel fully complies with YouTube's policies and does not infringe upon copyright laws.